Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? Yo me pongo muy contento cuando el programa tiene contenidos fuertes. Y en instantes vamos a conversar una nota que ya hicimos en este mismo estudio hace muy pocos días. Vamos a conversar con la filósofa epistemóloga Esther Díaz, que tiene una mirada sobre la cuarentena muy inteligente, una mirada que despliega habitualmente todas las semanas en una columna en Página 12 que yo sigo siempre. Pero también en este mismo programa vamos a conversar con Maximiliano Crespi sobre León Rosichner, otro pensador extraordinario que yo te aconsejo que lo leas. Alguna vez hay que leer a fondo a León Rosichner porque tiene una concepción del pensamiento que para mí es muy potente. Se piensa con el cuerpo. Se piensa con el cuerpo. También va a estar con nosotros Carlos Rothenberg, hablando de teatro y de otras cosas más que tienen mucho que ver con el teatro. También Paola Krun y Roberto Carnaghi. Es decir, que tenemos mucho, pero mucho por delante, porque vamos a recordar otra vez, Agustín Alesso. Vamos a recordarlo otra vez. La semana pasada pusimos al aire la última entrevista que le hicimos aquí a ese enorme maestro de actores. Bien, entre lo que no es alegre, lo que es triste, lo que duele, es que se haya ido Jorge Jussen, a quien conocimos, a quien entrevistamos, y que fue un músico, un autor, un compositor, libretista, actor, cocinero, gran cocinero, pero sobre todo humorista. Usted recordará Musicisti, con Carlos Núñez Cortés y Gerardo Maruana, El Ditela, con Mariquena Monte y Jorge de la Vega. Discos, muchos discos como No Todo Va Mejor, Antes y Después, Las Tijeras de Mamá. Trabajó con Tato Bores también. Montó con Pedro Orgambide, el querido y recordado Pedro Orgambide, Juan Moreira, Super Joe y tantas cosas de Jussen. Y el otro día leí algo que es cierto. Fue siempre un hombre que tomaba decisiones. Siempre, todo el tiempo tomaba decisiones. Con mucho humor, siempre con mucho humor. Cuando tiene noches pasadas un problema cardíaco, la orden es internarlo. Y Jorge Jussen dice, no quiero, no se interna y fallece, muere. También murió tomando decisiones. Bien, cambio de tema y ustedes saben que Hamlet da para todo. Hamlet siempre nos acompaña en la vida. Y este Hamlet se escribe con J, no con H, con J. Hamlet de Villa Elvira. De esto se trata. Escrita y dirigida por Blas Arrese Igor en el Cervantes Online hasta el 1 de agosto. Por supuesto, las imágenes que estás viendo en este momento, que estamos compartiendo, hablan de un teatro experimental, hablan de un espacio diferente, que es la Franja Social Teatral, que es un lugar que por un lado es refugio para las inundaciones y por otra parte es un espacio de resistencia y creación teatral. Tenemos la suerte de poder ver en Cervantes Online este trabajo, que es un trabajo que, insisto, que partiendo de Hamlet, lo escriben con J, Hamlet, se internan en lo cotidiano, se internan en un mundo que tiene biografías de los intérpretes que participan del proyecto y que hace que
el teatro, siempre, siempre el teatro nos dé esa enorme satisfacción que es asomarse a otra trama. Sí, señores, asomarse a otra trama. También es cierto que estamos, aunque no parece, ¿no? Es como muy complejo el tema por la pandemia, pero estamos en vacaciones de invierno. Es complejo, pero estamos en vacaciones de invierno o estamos a punto de aquello que se llamaron vacaciones de invierno. Por lo tanto, los chicos tienen que tratar de conectarse también con el mundo que aquí proponemos en nuestro programa. Y entonces vamos a hablar de Andrócles y el león, brevemente, por supuesto, porque allí también hay un apellido que a mí me importa rescatar, que es el apellido Bufano, porque fíjense que este espectáculo es del grupo de titiriteros del Teatro San Martín que fundó Ariel Bufano, y la dirección es de Ariadna Bufano. Es el Imperio Romano. Andrócles es un hombre bueno, que ama a los animales, a la naturaleza, y da su amor. Y un día recibe en la misma medida porque auxilia a un león herido. Ahí está el talento del grupo de titiriteros del Teatro San Martín y la posibilidad de que puedas disfrutar con tus hijos un espectáculo que nos hace bien a todos. Todos la pasamos muy bien con las creaciones del grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Dicho todo esto, qué bueno, pero qué bueno encontrarnos con Esther Díaz. La vemos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Muy bien, gracias. Encantada de estar charlando contigo. Bueno, siempre que leo tus columnas en Página 12, las disfruto mucho y tenés una mirada sobre la pandemia muy interesante, muy potente. Hablas de cosas que hemos perdido, pero también hablas de cosas que hemos ganado. Contame. Bueno, te agradezco mucho que te hayas fijado en ese punto, porque tan pronto como comenzó esto, digamos desde el 20 de marzo, que ya no quedó más remedio que asumirlo, que la pandemia había llegado acá, como habrás visto, empezamos a ser muy convocados los profesionales de la filosofía, por decirlo de alguna manera, tanto en Europa como acá en América, y una compulsión que yo noto en algunas personas, y en algunos filósofos también, es hablar sobre el futuro. Y sobre el futuro no sabemos nada, Osvaldo. O sea, además, bueno, ya lo dijo Hegel, la filosofía no es futurología. Incluso Hegel lo dice con una metáfora más bella todavía. Está bien que la palabra que dije recién son de él, ¿no? Que dice, el ave de Minerva levanta vuelo al caer el día. Es decir, el ave de Minerva, como sabemos, es la lechuza que está parada en el hombro de la diosa de la sabiduría, que es Minerva, y bueno, las lechuzas no ven de día, o sea, por eso cuando cae el día salen, y cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo le pasa al que intenta hacer filosofía. Es decir, recién cuando los hechos ocurren o cuando están ocurriendo se puede reflexionar sobre ellos, pero no sabemos nada del futuro. Entonces lo que yo me planteé cuando tanto Zizek como Jules Kahn, o sea, los filósofos que están ahora más o menos más de moda, comenzaron todos a futurear, es decir, a hacer futurología, yo comencé a insistir que filosofía, y esto lo voy a citar a Kant, filosofía es pensar el presente. Y Kant lo decía en el siglo XVIII, aunque citara a Aristóteles o aunque citara a Platón, porque lo mismo vos recién, cuando citabas a estos maravillosos actores, que bueno, que lamentablemente ya no están, o personas que ya no están con nosotros, estabas hablando de un pasado, pero en función de un presente, y la prueba fue que pusiste en escena obra de ellos. Es decir, que esto es la filosofía. Y sin darme cuenta, y gracias por suerte que me salió justo estas columnas en Página 12, empecé a hacer lo que proclamaba. Yo estaba en contra de hablar del futuro, porque bueno, del futuro puede hablar cualquiera. Es decir, cualquier cosa. Total, no existe, nunca sabremos si realmente, nunca sabemos realmente lo que va a pasar en el futuro. Pero hay tantas cosas interesantes que están pasando aquí y ahora, independientemente de lo terrible, de lo terrorífico, de lo que está pasando, de las muertes, los contagios, etcétera, que de eso sí se habla mucho.
están pasando otras cosas. Por ejemplo, vos recién estabas ofreciendo una cantidad, un abanico de posibilidades artísticas para ver en estos momentos de cuarentena. Porque, bueno, como no nos cansamos de repetir en estos días la gente que pensamos de cierta manera, que evidentemente vos y yo coincidimos, no es la cuarentena la que está produciendo los problemas económicos, etcétera, etcétera, sino que es la pandemia. Entonces, asumamos eso. Y gracias a esta cosa rápida del periodismo, yo no soy periodista, por supuesto, pero el tener que escribir una columna todas las semanas, me hizo hacer eso que al principio yo criticaba en otros. O sea, estoy pensando el presente. No es todavía momento de evaluar, no sé si mis artículos son buenos o son malos, pero sí sé que estoy haciendo lo que debería hacer como la profesión que elegí, pensar el presente. Y están pasando cosas muy interesantes, además de lo terrible, que todos lo conocemos y lo sabemos, y estamos muy bien informados por suerte. Así que yo creo que eso es lo que me inspira cada semana a pensar qué tema es candente. Por ejemplo, el que acabo de presentar para esta semana se llama, bueno, yo le puse así, no sé si en el diario le cambiarán el nombre, espiar y controlar. Es decir, que en una semana en donde el tema de las espías está como en la Guerra Fría, ¿te acordás que había espías por todas partes? Y bueno, sentí como una satisfacción a esta altura de mi vida, como una satisfacción de poder estar haciendo esto. Así que muchas gracias por recordarme esas columnas, Osvaldo. En algún artículo tuyo hablas del tacto, el tacto que no tenemos en este momento, ¿no? Hablas del sexo, de lo que se puede ganar en el plano incluso sexual. ¿Qué podrías decirme de los 5 sentidos en la pandemia? Bueno, mira, esto lo conceptualicé, digamos, lo hice concepto, a partir de una pregunta que me hicieron en un vivo que hice, bueno, así como estamos haciendo ahora contigo, pero con una actriz, bueno, con una teatrista total, como es Marina Otero, que me preguntó justamente qué es el cuerpo en la virtualidad. Entonces ahí digo, bueno, tendría primero decir qué es el cuerpo, fuera de la virtualidad, digamos, para después ver la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la metáfora que se me ocurre es que podríamos pensar el cuerpo como si fuera una casa, ya que estamos todo el día ahora metidos en nuestras casas. Y la parte de arriba de esa casa, para ser analógicos, en medio de tanta virtualidad, la parte de arriba no tiene ventanas, está cerrada. Ahí vengo a representar, o quisiera representar, el intelecto. O sea, el intelecto no tiene ventanas, pero está dentro de nuestro cuerpo. Pero hay una cantidad de pliegues que se hace entre el intelecto y el resto del cuerpo, en donde sí puede conectarse con el exterior, el intelecto, que son las 5 ventanas que tenemos, que vos acabás recién de citar, que son los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, ahí podemos escuchar, podemos hablar, bueno, escuchar y hablar, podemos sentir, tocar, chupar, o sea, aplicar todos los sentidos. Pero cuando pasamos a esta instancia en donde estamos vos y yo, por ejemplo, te cuento un detalle un poco cómico, pero no puedo evitarlo. Como me produje, porque iba a salir en la tele, entonces me maquillé, cosa que normalmente no hacemos estando en cuarentena, no pude dejar de ponerme unas gotitas de Paloma Picasso cuando terminé de arreglarme. Sin embargo, vos no estás Claro. sintiendo vos el Paloma Picasso. Es muy ¿Te das buena, cuenta? muy buena la observación. Y lo estético es político. Bueno, sí, este es el nombre que le puse a un libro que acaba de publicar Editorial Indie. Es un libro digital que se puede conseguir por la plataforma Leamos. Porque cuando yo escribí, cuando yo escribí este texto, la verdad es que le había puesto estética nada más. Y ahora cuando me pidieron el texto para publicar, que lo estuve releyendo, me di cuenta la fuerza política que tiene el arte y que es una cosa que no se suele hablar de eso. Porque bueno, obviamente la idea la saco de las feministas de los 60 que impusieron ya prácticamente un eslogan que es lo privado es político, el cuerpo es político. Y entonces yo llevé esa misma idea, la llevé al arte porque estuve pensando, por ejemplo, incluso en ideologías en que uno no está de acuerdo,
o que sabe que fueron muy dañinas para el mundo, como fue, qué sé yo, la Iglesia Católica. ¡Qué maravilloso el arte que nos dejó! O sea, qué maravilloso el arte que nos dejó, ¿no es cierto? Entonces, o pensemos en la Unión Soviética, por ejemplo. O sea, bueno, sabemos las barbaridades que ocurrieron allí desde el punto de vista humano, torturas, desapariciones, muertes, etcétera, pero también nos dejó un arte maravilloso. O el arte de México, en la época de oro del arte de México, con esos muralistas tremendos. Entonces, lo remití fundamentalmente a obras que en su momento yo creo que no fueron hechas con intención política, que fueron hechas porque al artista le salió. Pensemos, por ejemplo, en los zapatos de campesinos de Van Gogh. Van Gogh, no sé, bueno, obviamente no estaba en la cabeza de él, pero lo hizo porque tenía que pintar todos los días, era lo suyo, no podía dejar de hacerlo. Pero luego eso lo toma Heidegger, o sea, los zapatos de campesinos. Y escribe toda la teoría estética, ¿no? Parte de esos zapatos, de Heidegger, digo. Justamente. El origen de la obra de arte. Lo más interesante, en una lectura reciente que he hecho para leer ese texto justamente, porque eso lo había estudiado yo cuando estudié en la facultad, lo más interesante es que cuando uno ve esos zapatos de campesino de Van Gogh, piensa que son unos zapatos de hombre. Además, el cuadro pasó a llamarse así, no sabemos cómo lo hubiera llamado el pintor, pero pasó a llamarse así, los zapatos campesinos. Sin embargo, Heidegger dice que son de una campesina, son de una mujer, y hace toda una interpretación respecto a que en esos zapatos quedó marcado todo el trabajo de esa mujer que cada día se levanta, sale a hacer sus cosas en el campo, vuelve, hace las cosas en la casa. Incluso dice que hasta se nota en los zapatos de cuando estuvo embarazada y fue dejándole más marcas, porque obviamente estaba más pesada. Entonces, que eso lo diga alguien que no es sospechoso de haber militado en feminismo, como es el caso de Heidegger, le da más valor todavía, le da muchísimo más valor, porque hay una autenticidad, hay no un deseo de hacer ningún tipo de propaganda, entre comillas, sino simplemente que él sintió algo que estaba pasando ahí, que era la explotación al campesinado, y fundamentalmente la doble explotación a la mujer, porque la mujer es doblemente explotada, porque no solamente tiene que trabajar para la sociedad, sino que tiene que también trabajar para el hogar, y eso no se le paga por ello, y lo dejó registrado en esa reflexión. Entonces, a raíz de eso yo me pregunté, bueno, sí, pero esto es una obra del siglo XIX, ¿qué pasa ahora con el arte y los zapatos? Y entonces me encontré con los zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol, que también es político, porque está marcando una época que es la posmodernidad, totalmente mucho más superficial, o sea, que se toma las cosas con ironía, no tiene nada que ver con la pintura que hacía, por ejemplo, Van Gogh. Y luego, para ser más actual todavía, encontré en arte conceptual a la artista Elina Chauvet, una artista mexicana, que su hermana fue muerta por violencia de género, que hizo la performance Zapatos Rojos. Bueno, la primera vez que la hizo, puso en Ciudad Juárez, en la misma avenida donde aparecieron cantidad de mujeres muertas hace unos años atrás, asesinadas, muchos pares de zapatos rojos. El rojo obviamente simboliza la sangre. Y esos zapatos vacíos, aparentemente marchando, nos dicen muchas más cosas que si hubiera habido mujeres adentro del zapato. O sea, el haber puesto los zapatos vacíos me hace acordar algo que decía Sartre, que yo sé que a vos te gusta mucho Sartre también, que decía, la ausencia de algo querido hace mucho más presente la presencia, porque me falta, porque no está. Así que fue un hilo que encontré de zapatos y que tenían que ver con lo político y con el arte. Esther Díaz, un placer escucharte. Muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, adiós. Esther Díaz, léala. Un amigo, actor, músico, nos recomienda algo que nos va a gustar seguramente mucho. Marcelo Balsés, por supuesto, en Otra Trama. Soy Marcelo Balcells, es un gusto para mí comunicarme con los televidentes de La Otra Trama para recomendarles este hermoso film italiano Lazzaro Felice, Lázaro Feliz, de Alice Rohrwacher. Es una historia que los va a dejar en estado de gracia
es un Lázaro beato, sublime, que comparte la vida con campesinos en una pequeña aldea en las afueras de Roma. Se muestra la oscuridad más profunda del ser humano y esta beatitud de Lázaro que revive a pesar de todo. Me remite al neorrealismo italiano de Rossellini y Pasolini. Se las recomiendo. Estoy leyendo un libro muy hermoso de Almudena Grandes, se llama La madre de Frankenstein, es de la serie de episodios de una guerra interminable que tiene que ver con la historia de un doctor en psiquiatría que viene a trabajar en un manicomio al sur de Madrid en la época de los años 50, época del franquismo más tremendo, más autoritario, con un catolicismo extremo, y estos personajes, el psiquiatra, una paciente y la enfermera, tratan de sobrevivir en esta España de tanta opresión, los amores y los desamores, con una narrativa que se las recomiendo con mucho fervor. En el año 1939, Witold Gombrowicz estaba de paso por la Argentina. Era un periodista, escritor, que venía en un barco. Hitler invade Polonia y Gombrowicz decide quedarse en la Argentina hasta 1963. Y entonces conocemos El casamiento, una obra notable de Gombrowicz, Yvonne, princesa de Borgoña, que la dirigió Lavelli, que tuvo un éxito descomunal y que también se presentó en el Teatro San Martín. Pudimos leer Ferdidurke, pudimos leer Cosmos. Bueno, se trata de Witold Gombrowicz y quiero mostrarles este diario maravilloso, porque no es un diario que cuente lo que alguien hace día por día. Es un diario que, como dice Enrique Vila-Matas, el escritor español, nos ayuda a pensar de otra manera. Yo te propongo que lentamente, a lo largo del tiempo, leas este diario maravilloso y que también, por supuesto, leas Transatlántico, Ferdidurke o cualquier texto de Witold Gombrowicz. Cambio de tema y voy a saludar a alguien que admiro, respeto y valoro mucho, que es Carlos Rottenberg. ¿Cómo estás, Carlos? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Osvaldo. Muy bien. Bueno, primera pregunta. ¿Estamos preparándonos para tener otra vez el teatro presencial? Nunca dejamos de estar preparados. En todo caso, acompañamos la pandemia y la acompañamos desde marzo cuando rápidamente se cerraron las salas, incluso antes de la cuarentena, cuando dijimos que bajar el telón era nuestra participación para cuidarnos, cuando manifestamos claramente no tener ninguna dicotomía entre salud y economía, y sin embargo nunca dejando de mirar con el segundo ojo todo lo que tiene que ver con el perjuicio del bolsillo de la actividad. Y cuando digo el bolsillo me refiero a empresas y trabajadores, artistas, músicos, toda la gente que tiene que ver con este métier, que en definitiva no es muy diferente a las vicisitudes de cualquier otra actividad, llamémosle comercial, más allá de la participación de la cultura que tiene el teatro, no deja de tener un montón de problemáticas que también atañen a lo económico. Y concretamente hay una porción de mucha gente que hace a la vida teatral y musical también en Argentina, y donde fue una de las actividades, como seguramente lo es el turismo, la gastronomía y tantas otras, que son de las más perjudicadas, sin dudas. Supongo que debe ser muy difícil para vos, que tenés tanta experiencia también en la temporada marplatense, pensar Mar del Plata este año. ¿Qué pensás, Carlos? Es que, mira, estamos entrando en la última semana de julio y acá me parece que la primavera define. La primavera tiene que ver, los vengo sosteniendo desde marzo, desde aquello que ya conversamos alguna vez por un audio que
que grabé en forma privada por algunos colegas y que después se viralizó, cuando planteaba que el año teatralmente estaba perdido, pero que sería importante, ojalá la curva sanitaria lo permita, imaginarnos funciones en la última parte de este año, no para salvar el 2020, sino para no empezar a hipotecar el 2021. Entonces, si realmente tanto los teatros públicos, independientes, y lo que hoy se llama el circuito comercial, podemos llegar a imaginar una primavera con funciones acotadas, tanto en escenarios como en plateas, pero que sirvan para lo que yo llamé adelantar el miedo, vale decir, ir volviendo a la sana costumbre de volver al teatro, encontrando ese vínculo de cultura y esparcimiento familiar, que es el leitmotiv del teatro y no otra cosa. Digo entonces que podemos llegar a imaginarnos un verano en Mar del Plata, en Villa Carlos Paz, en la propia ciudad de Buenos Aires, en las giras por la costa atlántica que excede Mar del Plata. O sea, todo el movimiento cultural del país, tenemos los ojos puestos en este momento en ese posible mojón, primavera. Fue muy importante para todos nosotros cómo acompañaste a Agustín Alesso, lamentablemente en su partida y mucho antes, cómo lo viniste acompañando. ¿Alguna reflexión sobre ese vacío que queda después de Alesso? Te diría dos. Alesso para mí es, en nuestro ambiente del espectáculo, el lamentable protagonista de esta pandemia. Fue protagonista en abril y en mayo, cuando estaba preocupado por una situación financiera en la apertura de su nueva escuela, una continuidad de aquella escuela de tantas décadas en un nuevo ámbito que había alquilado y donde había depositado sus ahorros para poder inaugurar el ciclo lectivo el lunes 16 de marzo y no pudo por el coronavirus. Y después de esa primera vicisitud, la clínica, el ser COVID-19 positivo, haber pasado un mes de junio con muchas posibilidades incluso de morirse, y sin embargo lo sobrellevó. La luchó, fue muy acompañado por los médicos que lo atendieron, y sorpresivamente, después de su mejor día, que fue el miércoles 8 de julio, el jueves 9, lo que no ocurrió en un mes y pico, pasó en 10 minutos, que fue fallecer. Esa es la primera lectura que me hace decir que es un lamentable protagonista de este coronavirus. Víctima total. Y después una semblanza que me lleva a repensar un poco nuestro ambiente, ¿no? Que tiene que ver con que la anécdota dice que un joven, a que no conozco, de 30 años, que no tiene nada que ver con el espectáculo, es un vendedor de seguros, se le ocurrió escribirnos planteando por qué no crear el Día del Docente Teatral. En un primer momento se dijo del maestro teatral, pero hasta por una cuestión lógica de género, hoy en día debería ser de la docencia teatral, día no instituido en Argentina. Y a partir de eso, que se pensó en el 15 de agosto, dentro de 20 días, cuando Agustín hubiese cumplido 85 años, y donde empezamos rápidamente a divulgar eso, nos encontramos con mucha gente de nuestra familia teatral, de nuestra tribu teatral, diciendo que no sería justo plantearlo en el día del nacimiento de Alesso, porque estaríamos dejando afuera otros maestras y maestros de la historia de teatro. Cosa que no deja de ser cierto, pero también es cierto que la coyuntura de un fallecido como Alesso en pandemia, y donde concretamente, como digo yo, para decirlo brutamente, tuvo que velarse solo porque del sanatorio pasó a un cementerio en fosa común, porque ni siquiera se puede abrir por esta pandemia el panteón de la Asociación Argentina de Actores, me parece que tenía una connotación diferente. Concretamente, estamos a 25 de julio, seguramente el 15 de agosto no sea entonces el Día de la Docencia Teatral, pero si no lo es, no va a ser
por falta de mérito, sino simplemente porque una vez más nuestra gran familia teatral no se pone de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que sea el día del docente teatral, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te envío un gran abrazo y te agradezco siempre la solidaridad que tenés con la gente de teatro, cómo sos mucho más que un empresario, en mi opinión. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Gracias, abrazo, gracias, Osvaldo. Suerte. Muy bien. Carlos Rottenberg, ¿no? Cuánta autoridad que tiene para hablar de estos temas. Nos vamos antes de terminar este bloque, con una recomendación de un director teatral, Alfredo Martín. Hola, soy Alfredo Martín, director de teatro, dramaturgo y psicoanalista. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos los espectadores del programa La Otra Trama y recomendarles este libro. Se llama Ciencias Morales, de Martín Coam. Fue escrito en el 2007 y es muy interesante porque plantea dos líneas en su construcción. Por un lado, todo lo que sucede intramuros en el Colegio Nacional Buenos Aires, y por otro lado, el tufillo siniestro que todavía estaba en el ambiente a fines del año 1982, donde estaba terminando la dictadura militar. El libro va amalgamando ambas líneas y construye una mirada sobre la perversión, pero no desde la transgresión, sino desde la voluntad férrea de aplicar una norma y disciplinar a ultranza. Otra recomendación que les quiero hacer es una película excelente que se llama Historia de un matrimonio, donde actúan Scarlett Johansson, Adam Driver. Es dirigida por Noah Baumbach. Es una película que cuenta la destrucción, podríamos decir, de un amor, el divorcio de una pareja, dos actuaciones excelentes, y allí donde había amor y romanticismo al principio, luego hay un punto de torsión donde todo se torna hostilidad y odio. Son dos muy buenas recomendaciones para esta cuarentena. Gracias. Mi nombre es Camila y quiero invitarles a que pongamos en marcha la fábrica de teatro. A través de diferentes actividades desde casa iremos conociendo y descubriendo todos los talleres del Complejo Teatral de Buenos Aires. Estos talleres son como la cocina de una obra de teatro. Es allí donde se producen y elaboran todos los elementos necesarios para que luego esa obra se pueda hacer en el escenario. Desde los vestuarios, los maquillajes, las pelucas, la escenografía, las luces. Todo lo que necesitamos para que después una obra la veamos tal como la vemos arriba de un escenario. ¿Me acompañan? Excelente idea, realmente excelente. Qué bueno que los más jóvenes, porque este es un plan que va de 3 años a 13 años, ¿no?, puedan descubrir durante las vacaciones de invierno, puedan descubrir el teatro de otra manera. Cambio de tema y saludo a alguien que también valoro muchísimo desde que leí La conspiración de las formas, después leí un libro sobre David Viñas estupendo que escribió, y ahora me encuentro con Maximiliano Crespi. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos y ahora en la televisión pública. Bueno, lo primero, qué bueno que te ocupes en tu último libro de León Rosichner. Qué pensador tan admirable. Él dice que se piensa con el cuerpo. Partamos de esto, Maximiliano. Sí, la verdad que es un placer que tuve la posibilidad de poder hacer una investigación en torno a la obra de León Rosichner. Yo soy muy afín a la generación del 55, he trabajado, como vos dijiste, sobre David Viñas, sobre Jaime Rest, pero León era una deuda pendiente, puesto que yo tengo cierta afinidad con la filosofía, y me parecía que la manera de intervenir la filosofía con relación a la literatura siempre es mucho más sofisticada o menos estandarizada que las formas de intervención que tiene la crítica literaria. Por lo tanto,
me aventuré en este ensayo que se llama La Revuelta del Sentido y que editó La Cebra, y que en muchos puntos me hizo muy feliz escribir y retomar después de mucho tiempo la obra de León. El materialismo, digamos, que es el punto en el cual vos te detenés al comienzo, es absolutamente determinante en la obra de León, al punto en que le permite construir una hipótesis sobre el deber ser o sobre las posibilidades de ser de la literatura, ¿no? Y retoma una cuestión que hoy por hoy está un poco desfasada, que es que la posibilidad de que la literatura sea la condición de una revuelta, es decir, la posibilidad de ser una literatura de izquierda, o la posibilidad de ser una literatura de la dominación, es decir, una literatura de derecha. Hablas de reciprocidad y hablas de un sensualismo de reciprocidad, perdón. Como algo bastante central en el trabajo de León Rosisner. ¿Cómo lo ves? Él practica, sobre todo en lo que es la intervención sobre la literatura, ¿no? Él practica un tipo de lectura que se llama lectura de inmersión, o que yo llamo lectura de inmersión. Es un cuerpo a cuerpo con el texto del otro. Él solía decirlo, bueno, para escribir sobre Perón, me tuve que hacer Perón, ¿no? Entonces hay que hacerse el otro, introducirse dentro de la escritura, dentro de la letra del otro, para empezar a leer lo que dijo y lo que no confesó en lo que estaba diciendo. En ese sentido, la reciprocidad es ponerse en el lugar de la escritura del otro. Uh-huh. Pensaba los textos de Rosisner, ¿no? Hay un texto que a mí me había fascinado, que era La cosa y la cruz. Un texto muy, 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 muy potente. ¿Cuál sería para vos el núcleo de la obra de Rosisner? Y la pregunta se completa sobre la actualidad de León en el pensamiento contemporáneo. Son dos preguntas bastante abarcativas y tienen que ver más bien con la configuración de su obra filosófica que con la matriz el recorrido que yo desarrollo en el libro, que es sobre de qué manera en cada momento él retoma, digamos, la manera de absorber los contenidos, los sentidos de la literatura. Desde la literatura podría decir esto, que tiene un principio de intervención de clave estrictamente marxista, más bien relacionada con el joven Marx, y en un segundo momento tiene un punto de vista mucho más spinoziano, y sus efectos son un momento de crítica muy rigurosa, muy corrosiva respecto, por ejemplo, de la obra de Eduardo Mallea, y en la otra punta del arco las posibilidades de una potencia de revuelta que tiene una literatura para él como la de Antonin Artaud, en el sentido en que no solo le permite confrontar con el orden lógico estructurado del patriarcado, ¿no? Padre, patria, patrón, sino que además le permite invertir la lógica de configuración de familiar, ¿no? Esa frase hermosa que retomó también Luis Alberto Spinetta, que es doy a luz a mi madre por primera vez, León la retoma, es una frase de Artaud, por supuesto, para leer las madres paridas por sus hijos en la configuración de lo que es Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. ¿Y un libro como El terror y la gracia? Por supuesto, El terror y la gracia es justamente el lugar donde se inscribe la lectura, digamos, rosigneriana de Artaud, en el sentido en que frente a la lógica estructurada de oclusión de la madre, que es la que propone el cristianismo, él propone una posición un poco más libertaria, si uno quiere, en la idea del autoengendramiento y la relación con la madre en el materialismo ensoñado, ¿no? Que es su última etapa y quizá la más rica y todavía la más novedosa. Maximiliano, repitamos el nombre del libro. El nombre del libro es La Revuelta del Sentido, salió por la editorial La Cebra. Espero que lo puedan leer y que puedan acercarse al pensamiento de León. Un gran abrazo y muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Un muy fuerte abrazo, Osvaldo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Qué fascinante ese mundo, ¿no? Yo hablaría 1 hora y media con Maximiliano Crespi, pero la televisión es así. ¿Qué nos recomienda Gypsy Bonafina? Hola, soy Gypsy Bonafina y para los amigos de La Otra Trama me gustaría recomendar este libro,
4321 de Paul Auster. La verdad que es un material importante, es un libro ideal para la cuarentena, porque te va a acompañar y porque la propuesta del autor es bastante novedosa. Con el mismo nombre sitúa a un personaje que va a estar en las 4 historias, con un padre y una madre que se llaman de la misma manera, pero no son los mismos. Tienen circunstancias diferentes, se vinculan de otra forma, y comparar estas vidas también invita a una reflexión sobre la existencia y muchos temas. El autor propone un primer capítulo para la historia 1, 2, 3, 4, un segundo capítulo para la historia 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Yo por la mitad, ya cuando iba por la historia capítulo 3, empecé a leer la historia 1, la historia 2 y la fui completando porque estaba un poco mareada, pero realmente es hermoso. ¿Qué película me gustaría recomendar? Vi por tercera vez, creo, El amor menos pensado, con Mercedes Morán, con Darín, Claudia Lapacó, Jean-Pierre Noé, Andrea Pietra. Hermosa reflexión honesta sobre los vínculos, sobre el amor, después de cierto tiempo. Y están tan bien los actores. La verdad que una panzada ver esa película nuevamente. Ojalá les guste la recomendación. Bien, a lo largo de todo el programa, pensemos que hablamos también con Carlos Rottenberg, estuvo presente y ausente Agustín Alesso. Paola Krun, notable actriz, estudió con Agustín Alesso. Hola Paola, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, un placer. No, placer hablar con vos. Para mí, Paola, ¿estudiaste con Agustín? Sí, y recién mientras decías que había estado presente y ausente, la verdad es que yo lo tengo acá todavía, tengo su mirada pícara muy presente, porque sí, era un caballero, era un sabio, era un maestro impresionante, pero aparte tenía un tremendo sentido del humor. Y estudié siendo chica varios años y aprendí, por supuesto, muchísimas cosas, muchísimas, pero por sobre todo lo que más me queda es el valor de la palabra. Él le daba mucho valor a la palabra y estudié mucho. Ay, Agustín, Dios mío, cómo lo quiero. Hicimos mucho Shakespeare con Agustín. Y la verdad es que a esa edad, cuando sos chico, Shakespeare es medio un jeroglífico, ¿viste? Es muy difícil de comprender en profundidad. Uno puede leer o decir bellas palabras, pero es muy difícil que comprenda lo hondo, lo profundo y en especial la acción de la palabra. Y el descubrimiento de eso, de lo que había por debajo de todo lo que decía ese autor como otros, ¿no? Ibsen también, pero Shakespeare fundamentalmente lo descubrí con él. ¿Y poder hacerlo, poder decirlo. ¿Qué obra sí. hacías, Paola? ¿Qué obra hacías? Hicimos todas las obras de Shakespeare porque estábamos haciendo un estudio sobre Shakespeare, así que transité varios de los personajes, Lady Macbeth y Julieta y bueno, todos, ¿no? Que era como un placer, imagínate ser tan chico y poder experimentar. Él te daba de verdad muchas herramientas para poder transitar esos personajes. Y yo tenía el atrevimiento de ser una chica que estaba estudiando, que es la mejor etapa de la vida, por supuesto. Y la verdad que él haya estado entre mis maestros, estudié como 3 años con él, me siento muy afortunada, ahí realmente muy afortunada. En el estudio de Córdoba y Jean Lloré, ¿no es cierto? Subiendo la escalera. Sí. Mítico lugar, ¿no? Mítico lugar. Tantos actores, tantas actrices pasaron por ese sitio. ¿Extrañás las tablas en tiempos de pandemia, Paola? Mira, me quedé con muchas ganas porque la última obra que hice, que fue después de Casa de Muñecas, no sé si la viste, Osvaldo, ¿la viste? Claro que no, sí, claro que sí. Te puse en un aprieto. No me pusiste en ningún aprieto. Excelente. Excelente. Bueno, la última obra que hice, yo tuve
tremendo disfrute de hacerla, por muchas razones, por el texto, por lo que contaba, por mi personaje, por mis compañeros, por mi director, por Javier Dolte, con quien también fue otro momento de descubrimiento. En el Teatro La Plaza hiciste un trabajo excelente. En el Teatro La Plaza, sí. Y vinieron al programa. Fue un momento en el que... Vinieron al programa. No sé no qué fui. pasó, que vos no fuiste, pero que no viniste, pero puede vinieron. Ser. Yo soy bastante fiaca para ir a los programas, pero bueno, la verdad es que disfruté mucho y me sentí, viste, cuando se juntan todas las cuestiones, el placer, el texto, el director, los compañeros, y se cortó con la pandemia, íbamos a retomar. Y bueno, pasó todo esto. También Javier Dolte escribió una obra para mí, para Gloria Carrá y para Julieta Díaz, que íbamos a estrenar en agosto. O sea, bueno, y no, tampoco pudo ser, así que me quedé con muchas ganas de teatro, de hacer. Bueno, pero es vamos. Muy penoso esto que está pasando. Vamos a volver. Aramos, dice el mosquito, yo no actúo, pero digo, el teatro va a volver. Lo extrañamos profundamente. Y ver actrices, actores, ver los cuerpos en el escenario siempre nos va a resultar absolutamente insustituible. El teatro es único, Paola, y vos lo sabés mejor que nadie. No hay nada que los... Sí, yo ahora veo como algunos ensayos de lo que podría ser lo virtual, emulando el teatro, y la verdad que hay como una distancia tan grande, no hay nada como el teatro. Paola Krun, te mando un fuerte abrazo, pero muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias en serio. Abrazo, Paola. No, gracias a vos, un placer. Termina el programa, termina otra trama. Por supuesto, nos reencontramos en 7 días en la televisión pública para seguir pensando siempre otra trama, otras tramas, cambiar la trama, producir otras cosas. Esas cosas que nos hacen muy, pero muy felices. Hasta el sábado próximo. Muchas gracias.